Zorrilla, que crecía en los años 50, que seguía creciendo en los 60 y que los franciscanos supieron estar a la altura después de sus años de regreso, inmediato regreso a finales de los años 20, 1924, cuando estuvieron en esa pequeña iglesia de la Sagrada Familia, pero donde nacieron una gran cantidad de asociaciones, una gran actividad pastoral, catequética. Esa pequeña iglesia que hoy se encuentra, al menos su fachada, en una finca particular de Valladolid, a las afueras de Valladolid, esa antigua iglesia de la Sagrada Familia. Y construyeron esta gran catedral, como les decía, esta gran catedral que abrieron el 31 de diciembre de 1959, llamada incluso a recoger pastoralmente, como decían las crónicas, a aquellos que iban y venían al estadio José Zorrilla. No perdían ocasión los franciscanos. No se pudo llamar iglesia parroquial de San Antonio de Padua porque ya había una iglesia de San Antonio de Padua en el término de Valladolid, esta que podía acoger a 3.000 fieles en los oficios litúrgicos. Y se llamó desde el 14 de marzo de 1961, en que se creó la parroquia de la Inmaculada Concepción. Bueno, la asociación entre Inmaculada Concepción y franciscanos era una asociación histórica. Decía antes el padre Javier que la Inmaculada Concepción era una cuestión, parecía una cuestión de teólogos y era una cuestión del pueblo. Fue una cuestión absolutamente de todos y hubo un momento en que parecía una cuestión de los españoles más que del resto de los católicos, incluso más que del Papa. Esta es una historia del dogma y, como comprenderán, pues sin faltar nunca al respeto, pero sí que nos vamos a permitir, pues debido a la hora, no vamos aquí a... No tengan peligro, que yo no les voy a hacer una reflexión sesuda, pero sí, aquí los españoles de entonces, especialmente los del siglo XVI y del XVII, fueron más papistas que el Papa. Y además, algo teológico, una empresa teológica mariana que se encontraba presente en los grandes libros de teología, pero también en los pinceles de los pintores, en los cinceles de los escultores y hasta en la cotidianidad de los saludos. Aquel Ave María Purísima, sin pecado concebida, que cuando cogen el teléfono las monjas ahora en los conventos ya ni lo dicen. Antes sí que lo decían, todavía en los tornos sí que lo dicen. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ahora en el teléfono, al principio yo cuando empecé a estudiar los conventos de clausura lo decían, ahora ya dicen buenas tardes o buenos días. A mí me gustaba más este saludo tan propiamente nuestro, tan propiamente, fíjense qué contenido y qué intencionalidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y además, dentro de una sociedad, como era aquella, una sociedad sacralizada, una sociedad donde el clero regular era el que era el dueño de la opinión. Hoy tenemos que nos levantamos con distintos medios de comunicación, con la radio, cada uno enchufa o sintoniza, que queda mejor, sintoniza su propia emisora. Entonces, los grandes grupos de presión mediática, en el buen sentido del concepto, no eran otros que las órdenes religiosas. Y aquellas órdenes religiosas había algo que en el siglo XVI, incluso anteriormente, les dividía especialmente. Y eso era la concepción inmaculada de María. Les había inmaculistas y les había maculistas, más o menos con sus matices. Naturalmente era una espiritualidad, y lo fue siendo una espiritualidad mariana. Todos reconocían la maternidad virginal de María. Todos reconocían que siempre había sido virgen. Pero el matiz estaba en qué momento había sido santificada o si era pura desde el mismo momento de su concepción. Unas sutilezas
pues que hoy nos parecerían totalmente inapropiadas en nuestra sociedad, que ocasionasen por lo menos todos los fenómenos que ocasionaron, ideológicos, repito, artísticos y políticos, porque en todo esto estaba profundamente implicado el propio gobierno, podríamos decir, de aquella monarquía católica que era la monarquía de España. Naturalmente, si nosotros buscamos en las fuentes, en nuestros evangelios canónicos, no encontramos en ningún momento el nacimiento de la Virgen María. Tenemos que recurrir a unos textos que son esenciales pues, para el estudio de las mentalidades, para el estudio de las devociones, para el estudio de la historia del arte, para el estudio de la espiritualidad, como son los evangelios apócrifos. Y en este caso, el protoevangelio de Santiago. Y allí nos vamos a encontrar, no me puedo entretener en ello, la figura de Joaquín y de Ana, que va a ser muy importante, naturalmente, si queremos hablar de la Inmaculada Concepción, la madre que llevó en su seno desde el primer momento a la que fue inmaculada, desde el propio momento de su concepción. Después van a venir las aclaraciones, matizaciones, disposiciones, opiniones de los diferentes teólogos en los que tampoco me puedo entretener por cuestiones del tiempo. Bernardo de Claraval, San Buenaventura, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, que no admitía pecados personales para la Virgen, según expuso en su Suma Teológica, pero Dios la santificó antes de su nacimiento, pero no aceptaba su concepción inmaculada. Naturalmente, esa es la base para que los dominicos vayan a ser del bando de los maculistas. ¿Por qué? Porque parecía poner en contradicción dos dogmas fundamentales: el de la universalidad del pecado de todos los que habían nacido como descendientes de Adán y Eva, y el de la universalidad de la redención. Y luego nos vamos a ir encontrando en esa gran época teológica que es el medievo, pues frente al doctor angélico, pues el doctor sutil, Juan Dans Scoto, que defendía con entusiasmo el inmaculismo y que será la bandera teológica que van a blandir la familia franciscana para el instante mismo de la concepción. Los carmelitas también se van a unir en sus planteamientos inmaculistas, como también va a ocurrir con los mercedarios. Y, por supuesto, con el mundo universitario. La universidad, como yo me atrevo a decirles a mis alumnos, no sé si alguna vez saldré con alguna piedra, pero no he tenido yo nunca problemas, precisamente. La universidad tiene que haber teología para ser universidad. La universidad medieval, hasta que no llega a la facultad de teología, no es universidad, es un estudio general. Lo que ocurre es que luego en España, fruto de la desamortización y especialmente de la llegada del liberalismo y de los planes liberales y del encerramiento de la teología en los seminarios, desaparecen las facultades de teología de las universidades que podríamos llamar hoy civiles. En el mundo sacralizado eso es imposible de concebir. Eso es imposible de concebir. Por tanto, lo que diga la Universidad de París, la adhesión más valiosa al inmaculismo vendrá dada también por parte de la Universidad de París. Por supuesto, también va a venir dada por las posiciones de algunos papas, pero casi no por su condición de papas, sino por su condición de franciscanos. Es el caso de Sixto IV, el primer papa de la Rovere, el que mandó construir, como dijeron después, aquel granero que es la Capilla Sixtina, y que su sobrino Julio II se encargó de convertir menos en granero y que los grandes artistas del Renacimiento lo decorasen. Y tampoco podemos olvidar en este paso rápido por la teología, porque si no, si me detengo en cada uno de los autores, tampoco podemos olvidar el nacimiento a finales del siglo XV de la orden concepcionista, y de la gran figura estudiada por Enrique Gutiérrez, por ejemplo,
que es Beatriz de Silva, y estudiada también por Marimar Graña. Yo les animo a que si pueden leer algo de la espiritualidad femenina sobre el siglo XV, y especialmente sobre lo que supone para Beatriz de Silva y en la espiritualidad femenina y en la Inmaculada lo que ha escrito Marimar Graña, les va a gustar especialmente, Las concepcionistas se van a difundir muy pronto en aquella Castilla, van a tener conventos muy pronto, y en el ámbito de Valladolid prontísimo. En Olmedo va a ser uno de los primeros, nada más pasar el siglo XVI, en Valladolid va a haber otros dos, en Fuensaldaña va a haber otro. Lo inconcebible es que después Santa Beatriz de Silva no se convierta en santa hasta 1976, creo recordar, hasta Pablo VI, cuando era uno de los grandes puntales de la espiritualidad femenina. Y a todo esto se les va a unir, aquí se me ve un poco el plumero de mi tesis doctoral, se les va a unir en cuanto lleguen los jesuitas. No es que los franciscanos no pudiesen contra los dominicos, pero ya cuando a los franciscanos se les unen los jesuitas en el inmaculismo, esto era cuestión de tiempo. Porque fíjense, tanto Francisco Suárez, el eximio doctor, las meditaciones del vallisoletano Luis de la Puente, y hasta por añadir recursos del inmaculismo, tenemos que recurrir a las visiones de las que se confesaban con los jesuitas, como es el caso de Marina de Escobar, que tenía visiones por todo lo importante, de todo lo importante que ocurría en aquella sociedad del barroco del siglo XVII. Claro, va a ser muy destacable la representación. Esto no bastaba con el mundo de las ideas, no bastaba con los grandes debates teológicos, ni siquiera bastaba con la creencia popular. Había que realizar una conveniente, me lo van a entender de la mejor manera, campaña de propaganda. Y para eso va a estar el arte. El arte no está solamente para estar en los museos. El museo es un invento de hace 2 días. 2 días. El arte está para cada uno de los contextos. Por eso yo cuando una obra de arte, especialmente una obra de arte religiosa, sale de su contexto, me duele especialmente. No voy a dejar de decir algo que yo siempre, como van a venir malos tiempos para esto, el tema de los conventos, ¿no? Cuando vemos las obras de arte de un convento de clausura fuera del contexto que es el convento de clausura, no entendemos absolutamente nada. Bueno, pues las Inmaculadas que se fueron realizando desde la escultura, desde la pintura, también, por supuesto, en esta obra publicitaria en el buen sentido, o propagandística, o publicística en el buen sentido, estaba la literatura, la teología, lo que la imprenta que va a ser tan importante en la difusión de las ideas religiosas va a favorecer. Naturalmente, el contexto es esencial. El contexto va a ser esencial. Va a haber mucho debate en cómo había que plasmar a esa Inmaculada Concepción. Es verdad que existían los diferentes textos, y especialmente el texto del libro del Apocalipsis. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y las angustias del parto le arrancaban gemidos de dolor. Entonces apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada una de sus 7 cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso al acecho delante de la mujer que iba a dar a luz con ánimo de devorar al hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo varón destinado a regir todas las naciones con vara de hierro, el cual fue puesto a salvo junto al trono de Dios, mientras la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada durante 260 días. Esas eran las palabras del Apocalipsis que, como mis maestros de religión en el Colegio de Lourdes me decían, de pequeño tenía más misterios que palabras. Bueno, pues hubo muchos debates. ¿Cómo había que representar a la Inmaculada Concepción? Uno de los que lo plasmó de forma más clara, es un gran teórico también de las ideas religiosas, en pintura,
va a ser el maestro y suegro de Diego Velázquez, Francisco de Pacheco. Decía así Francisco de Pacheco: hase de pintar con túnica blanca y manto azul, que así apareció esta señora a doña Beatriz de Silva, portuguesa, vestida de sol, un sol ovalado, ocre y blanco, que se acerque toda la imagen, unido dulcemente con el cielo, coronada de estrellas, 12 estrellas compartidas, con un círculo claro de resplandores, sirviendo de punto la sagrada frente, una corona imperial adorna su cabeza, que no cubre las estrellas. Ese era el prototipo de la iconografía de la Inmaculada Concepción, como indicaba en el arte de la pintura Francisco de Pacheco. Y así lo plasmó en esos años especialmente inmaculistas que fueron la década entre 1610 y 1620. Además, él estaba en Sevilla. Él seguía dando pistas de cómo hacerse. A pintar, pues, en aseadísimo misterio, esta señora en la flor de la edad, de 12 a 13 años, hermosísima niña, lindos y graves ojos, nariz y boca perfectísima, y rosadas mejillas, los bellísimos cabellos tendidos de color de oro, en fin, cuanto fuese posible al humano pincel. La luna, pues, fue también teniendo un significado político, sobre todo después de la victoria de Lepanto de 1571, representando el creciente de la luna bajo los pies de la Virgen como un símbolo de esa victoria, y tuvo lugar desde la cruz sobre la media luna. Precisamente la victoria de Lepanto fue un 7 de octubre de 1571, la festividad de la Virgen del Rosario. El modelo también de esa niña de 12-13 años de Francisco de Pacheco era su propia hija, Juana, la futura esposa de Velázquez. Pero no piensen que Pacheco era el único que empezó a representar a la Inmaculada Concepción por aquellos años. Incluso antes, en el siglo XVI, debemos tener en cuenta a un pintor valenciano llamado Juan de Juanes. Francisco de Pacheco, Velázquez, Pedro de Mena, Alonso Cano, Francisco de Zurbarán, Bartolomé Esteban Munillo, José de Rivera, Pedro Pablo Rubens, y dejo para el final a Gregorio Fernández, no desde la pintura, pero sí desde la escultura. Nos volvemos a encontrar a Gregorio Fernández empleado en una tarea esencial de propagación de una devoción, de una catequesis, en definitiva, de lo que es la espiritualidad del barroco, la espiritualidad post-tridentina. Igual que hablábamos hace unos días de lo que había supuesto Gregorio Fernández para la iconografía de Teresa de Jesús, que casi todas las monjas, ya representase a Santa Clara o a Santa Isabel de Hungría, eran una Teresa de Jesús convertidas en franciscanas, en terciarias franciscanas, lo que fuese. Era la gran importancia de la creación de la iconografía, pues también lo tenemos para el caso de la Inmaculada Concepción. No se puede ver porque es clausura, pero en el coro bajo del convento de Santa Clara de Valladolid, pues tenemos, y se llevó a la exposición con que Valladolid celebró los 150 años del dogma de la Inmaculada Concepción, tenemos una magnífica Inmaculada Concepción de Gregorio Fernández, precisamente con muchos de los rasgos en que pedía Pacheco también en su representación. Y la Inmaculada más especial, singular, de Gregorio Fernández se realizó para el convento de San Francisco de Valladolid en 1618. Una Inmaculada que hoy ha desaparecido, no la tenemos para poder hablar de ellos. Ya que voy diciendo del convento de San Francisco, porque nos pueden surgir muchísimos temas en torno a la Inmaculada, hay montones de temas, pues además de lo que yo les puedo apuntar en el guión general, me había hecho yo también aquí unos cromos para ir metiendo lo que me dé tiempo buenamente. No se tienen que examinar ustedes de mí, por lo tanto no tengo que acabar el temario. Bueno, pues el convento de San Francisco, que ayer nos hablaba Javier Rojo de él, fue una pieza esencial en Valladolid en el inmaculismo. Por supuesto, porque ya tenemos desarrollado el convento clásico, ya tenemos el gran espacio
ya tenemos una iglesia donde por allí pasan muchísimos vallisoletanos y algunos ya se quedan para el resto de la eternidad, en la cual han nacido cofradías, como el caso de la Veracruz, y un convento de San Francisco que en aquellos años del inmaculismo fuerte, entre 1616 y 1618, está dirigido por Fray Antonio Daza. Fray Antonio Daza es uno de los grandes escritores franciscanos, vallisoletanos. Quizás es el primero que tiene una historia muy pequeñita de Valladolid, como prólogo a una biografía sobre San Pedro Regalado, sobre entonces Fray Pedro Regalado. Bueno, pues en aquellos momentos es cuando se encarga a Gregorio Fernández esa Inmaculada Concepción, inicialmente destinada para la capilla de San Antonio de Padua, después se traslada a la capilla mayor de la Inmaculada del convento de San Francisco, y en medio de grandes fiestas. Todo lo que se realice en estas cuestiones estaba acompañado del gran medio de comunicación que era el sermón. Ahí tenían el gran medio de comunicación del inmaculismo. Piensen además que en Valladolid el convento de San Francisco no era la única huella de la familia franciscana, sino que teníamos franciscanos descalzos en San Diego, teníamos ya capuchinos en el convento de San José, lo que es actualmente parte de los terrenos de la Renfe, y que además en aquel Valladolid, en aquella diócesis de Valladolid, vamos a tener figuras muy importantes que van a avalar el inmaculismo, algunos desde el clero secular, como es el caso de Francisco de Sobrino, el cuarto obispo de Valladolid, una de las figuras más sabias que ha gobernado esta diócesis a lo largo de su historia, y que formó parte de las reales juntas de la Inmaculada que Felipe III nombraba con el fin de intentar convencer al Papa que había llegado la hora del dogma de la Inmaculada, de declarar el dogma de la Inmaculada Concepción. Francisco de Sobrino fue uno, y después otro gran obispo de Valladolid, pero este tenía trampa, era franciscano, va a ser el fray Juan Merinero, que ya a mediados del siglo XVII va a ser otro de los grandes baluartes del inmaculismo. Cuando se produce ya tenemos el debate teológico, ya tenemos quién sigue ese debate teológico. Hombre, en Valladolid no se van a producir las controversias hasta físicas que se producen en Sevilla, pero esto es como siempre. Pues imagino que en Sevilla pues tenían que, incluso en el siglo XVII, llevar esto con mucha pasión, y las clientelas laicas de los dominicos pues se tuvieron que enfrentar incluso físicamente con las de los franciscanos o las de los jesuitas. Pero para evitar eso existía un seguro muy interesante que se llamaba los votos de defensa de la Inmaculada Concepción. El primer voto de Villa del mundo, por lo menos ellos lo tienen así a gala, es el de la localidad de Villalpando, en Zamora, y data del 1 de noviembre de 1466. Es decir, voto de defensa de la Inmaculada Concepción. En este caso hay toda una serie de localidades que dependían de Villalpando y eran los dominios de los Fernández de Velasco, de los condestables de Castilla. Podríamos ir hablando de otras localidades que con otras advocaciones, en el caso de Madrid, con la Virgen de la Almudena, también se preocuparon por la defensa del voto de la Inmaculada Concepción. Vamos a descender de nuevo a Valladolid. Vamos a volver de nuevo a esos años de 1616-18. Aprovechando que entonces el Esgueva es el que pasaba más por el centro de Valladolid, Fray Antonio Daza va a conseguir que al mismo tiempo que Gregorio Fernández entrega la Inmaculada Concepción para el convento de San Francisco, las distintas instituciones vayan haciendo el voto de defensa de la Inmaculada Concepción. Lo van a hacer la Cofradía de la Concepción, formada por algunos hombres de leyes, formada por hombres de la Chancillería, hombres muy selectos, 40 hombres que componían esa cofradía. Lo va a conseguir Fray Antonio de Daza para la propia universidad.
Fíjese, Felipe III así lo va a solicitar al claustro: así lo juren los que de nuevo se graduaren, y en esto se reserve por agora la religión de Santo Domingo y sus religiosos hasta la decisión de la Iglesia. Es decir, todo el que se gradúe de bachiller, de licenciado, el licenciado es el que tenía la licencia para después convertirse en doctor, y de doctor tenían que jurar defensa de la Inmaculada Concepción. Pero si pertenecía a la religión de Santo Domingo, que eran en muchos casos profesores de las universidades, esos tenían que esperar a la decisión de la Iglesia. Ahí el mundo universitario hubiese eliminado de un plumazo a los dominicos. Porque piensen que había 4 facultades en la universidad: teología, medicina, derecho civil, leyes, derecho canónico, cánones, y una preparatoria de artes. Ahí estaban los dominicos, igual que estaban los franciscanos, igual que estuvieron los jesuitas. Pero si la universidad hubiese impuesto que para obtener un grado obligatoriamente había que defender la Concepción Inmaculada de María, los dominicos hubiesen sido expulsados de las universidades. Y a todo eso, fíjese lo que eran aquellas universidades, a todo eso los dos acudieron al convento de San Francisco a hacer el voto de concepcionista, 2.000 estudiantes, el rector, el canciller, los doctores y maestros, los conservadores y los licenciados, a realizar el voto de la Inmaculada Concepción. No fue la única institución. Cuando se establece a mediados del siglo XVII la congregación de San Felipe Neri, por supuesto, hacen voto de defensa de la Inmaculada Concepción. Es más, en las representaciones de San Felipe Neri vemos al propio San Felipe Neri con un libro y encima una Inmaculada Concepción. Cuando el Real Colegio, el Ilustre Colegio de Abogados vaya a desarrollarse en este Valladolid de leyes, también tendrán voto de la Inmaculada Concepción. Incluso cuando, avanzado ya los siglos, en el siglo XVIII, se vaya a crear una Real Academia de la Purísima Concepción de Matemáticas y Nobles Artes, ya me he descubierto. Los académicos tienen que hacer este voto, ese juramento inmaculista obligatorio. Esto en el siglo XVIII, es decir, esto del inmaculismo superaba las dinastías de la monarquía, ya fuesen los Habsburgo, los Austrias, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, el pobre hombre que de teología entendía de poco, de casi nada, no estaba muy capacitado para gobernar. Incluso los Borbones, Felipe V, Fernando VI y el bueno de Carlos III, que se pasaba el día cazando, tenía preocupaciones de si lo podía hacer el Viernes Santo, pero consiguió que en 1760 la Inmaculada Concepción se convirtiese incluso en patrona de España. Hombre, ¿cómo no lo iba a conseguir? Ya veremos. Este cromo me lo reservo para luego, el del patronato. Bueno, pero los académicos, les digo, que realizaban un juramento en manos del obispo de Valladolid en la parroquia de Santiago desde el año 1779. Ya no me lo voy a reservar, por si luego se me olvida. El patronato de España era una cosa muy seria, pero que muy seria. Miren, cuando se canonizó a Santa Teresa de Jesús, en 1622, las Cortes de Castilla, bueno, ya pasó con la beatificación, las Cortes de Castilla la convirtieron en copatrona de España, junto con Santiago Apóstol. Bueno, Santiago Apóstol era un hombre, pues ella era una mujer, patrono y patrona. La campaña que hizo el Cabildo compostelano no tuvo parangón y consiguieron en 2 ocasiones, y con un papa que no era muy partidario de lo español como Urbano VIII, el que realizó el gran
el gran templete del Vaticano, consiguieron retirar ese patronato en el siglo XVII. En el siglo XVIII el Cabildo Compostelano se paró porque era la Inmaculada Concepción. Pero si no, ellos hubiesen seguido, porque no podía existir un rival semejante al patrono oficial de España, que era Santiago. Pero Carlos III lo consiguió en 1760. Bien es verdad que lo consiguió después que el Papa Alejandro VII en 1661 diese, como veremos después, el apoyo pontificio a la Concepción Inmaculada de María. Fíjense, cuando en 1760 se convirtió en patrona de España, un terciario franciscano, terciarios franciscanos hay por todos los sitios, ayer lo decía Javier Rojo, Ventura Pérez, un gran observador de la vida de la ciudad, decía: año de 1761. A principios de julio se echó bando en esta ciudad como nuestro rey don Carlos III mandaba se tuviese por patrona de todos sus reinos a María Santísima en el misterio de su pura concepción, y a los padres de San Francisco las vino del decreto del día 20 del dicho mes. Tocaron las campanas y el reloj y dijeron su misa de gracias y tuvieron sus pocos de cohetes y hogueras. Siempre era acompañado por luminarias, por toque de campanas, etcétera, etcétera. Incluso en 1777 una carta orden, fíjense, pero todo esto desde la monarquía, una carta orden prohibía que en las universidades se defendiesen conclusiones que directa o indirectamente impugnasen a la Purísima Concepción. Y en el 79 ya se obligó a que todos los graduados de las universidades jurasen el dogma de la Inmaculada Concepción. La capilla de la Universidad de Salamanca, el gran cuadro de la capilla de la Universidad de Salamanca, es la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción. Pero ¿por qué las cosas ya habían cambiado tanto? ¿Por qué teníamos tan domesticados, perdónenme, esto no lo puedo decir en el convento de San Pablo, a los dominicos? ¿Por qué? Pues porque el 8 de diciembre de 1661 el Papa Alejandro VII despachaba la bula Solicitudo Omnium Ecclesiarum, en la cual se expresaba que María fue preservada del pecado original desde el primer instante de la concepción y que tal misterio era aceptado por la Iglesia de creencia y de culto. Esto no significaba una declaración ex cátedra, esto no significaba el dogma que llegará después, pero eso sí que significó todos los pasos que se dieron a continuación en tantos y tantos lugares. Había por fin tenido resultado toda la propaganda artística, pero fíjense qué propaganda artística, con qué buenas consecuencias. Toda el arte de Zurbarán, de Alonso Cano, de Rubens, de Murillo, de Gregorio Fernández, en favor de la Inmaculada Concepción. En el siglo XVI sabemos que la fundación de Santa Teresa en Valladolid no fue de San José. En Medina fue de San José, en Ávila fue de San José, en Malagón fue de San José. La cuarta fundación de Valladolid es de la Concepción del Carmen. Posiblemente fue una imposición de la fundadora, de María de Mendoza, y la que paga manda, ¿no? Y por supuesto Santa Teresa estaba encantada con esa advocación, como se puso de manifiesto después en el retablo que se realizó también por parte de Gregorio Fernández. Pero este tema estaba en la calle, este tema estaba hasta en las sátiras, hasta en la música. Todo el mundo en general, a voces reina escogida, diga que sois concebida sin pecado original. Y en las sátiras, pues claro, ahora había que meterse con Santo Tomás. Alaba a Tomás, nadie lo ignora, aunque saca a la Virgen por pecadora. Pues era la sátira, esa sátira política que también estaba presente en todo lo religioso, La Compañía de Jesús había contribuido notablemente a toda esa empresa,
Y había contribuido a través, no solamente de sus predicadores, sino a través de las organizaciones para los estudiantes, para los laicos, que van a ser las congregaciones marianas. Las congregaciones marianas, cuyos nombres variaban en diferentes advocaciones y misterios de la Virgen María, pero que estaban presentes en casi todos los colegios de la Compañía de Jesús y que además se encontraban perfectamente centralizadas. Es decir, todas dependían de la prima primaria, la congregación mariana que tenían los jesuitas en Roma. El Papa había concedido una serie de privilegios, una serie de gracias espirituales a aquella congregación, y por estar asociadas todas a ella como si fuesen una multinacional, pues las congregaciones y los congregantes marianos se beneficiaban de todas esas gracias. Eso fue una infraestructura que existió en los colegios de la Compañía de Jesús hasta la expulsión de los jesuitas. Recuerden, 1767. Y después la disolución de la Compañía de Jesús en la Iglesia en 1773. También se eliminaron las congregaciones y también se controlaron las congregaciones. Pero hasta entonces esos congregantes no solamente se dedicaban a las prácticas devotas, no solamente se dedicaban a rezar, sino que también realizaban toda una labor de, diríamos hoy, asistencia social con los presos en las cárceles y con los enfermos en los hospitales. Y además, no dejen de observar los retablos de las iglesias, tanto de franciscanos, de carmelitas, como de jesuitas. Vayan ustedes al Colegio de los Ingleses, por ejemplo, y en la capilla dedicada a los arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, corona aquel pequeño retablo una Inmaculada Concepción. Bueno, ya hemos expulsado a los jesuitas, ya les hemos extinguido de la Iglesia, luego volverán. Ya se va a desamortizar a los frailes, se va a expulsar a los frailes de todos sus conventos en 1835-36 y curiosamente, en aquel siglo XIX es cuando el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, vaya a declarar y proclamar el dogma de la Concepción Inmaculada de María. ¿Saben algo curioso? Junto a Pío IX, entre otros, existía en la preparación de esa definición, quizás había un franciscano, no lo niego, pero había especialmente un dominico. Qué contradicciones de la historia. Un dominico que va a ser muy cercano posteriormente a Valladolid, Fray Fernando Blanco, secretario entonces del arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor García Cuesta. El Papa reconoció todo lo que Fray Fernando Blanco aportó a la definición del dogma de la Inmaculada Concepción y le convirtió con el tiempo en obispo de Ávila y en arzobispo de Valladolid. Curiosamente fue, si no recuerdo mal, el primer arzobispo de Valladolid que murió en esta diócesis y está enterrado en la capilla de San Fernando de la Catedral vallisoletana. He dicho el 8 de diciembre. El 8 de diciembre, esto a ustedes no se lo tengo que explicar, pero perdónenme, estoy acostumbrado a explicar estas cosas en la universidad, no es una fecha por casualidad. 8 de diciembre y 9 meses, 8 de septiembre, el nacimiento y la natividad de la Virgen María. Por tanto, las fechas las tenemos que tener muy en cuenta. Y por otra parte, en ese sentido popular del dogma de la Inmaculada Concepción, los historiadores también tenemos otra fuente. Ya no solamente los teólogos, ya no solamente la espiritualidad de los conventos, ya no solamente los púlpitos, ya no solamente todo lo que se publica. Si nosotros estudiamos con mucha paciencia los testamentos de los vallisoletanos, de los castellanos, de los españoles de los siglos XVI, XVII y XVIII, nos encontramos que en las casas, cuando se hacían inventarios, también había cuadros. ¿Y qué cuadros había en las casas?
pues especialmente había numerosas estampas enmarcadas o sin enmarcar de la Inmaculada Concepción y de la Soledad, pero especialmente abundantes eran las de la Inmaculada Concepción. Podemos seguir avanzando hasta nuestro tiempo en dos aspectos más para terminar. Ese siglo XIX, 1854, el Papa Pío IX es un papa controvertido, es un papa que va a tener que hacer frente a la unificación italiana, es un papa que va a tener que hacer frente a la llegada del liberalismo, es un papa que va a poner las cosas difíciles a los intelectuales católicos, sobre todo a través de algunos documentos que no estuvieron a la altura y que, por ejemplo, en la España de aquellos momentos hizo muy difícil el nacimiento de un catolicismo liberal en política, que hubiese venido muy bien en lugar de un catolicismo tradicionalista en el carlismo, pero bueno, esto ya es otra cosa. Bueno, pues ese Papa Pío IX, 4 años después del dogma de la Inmaculada Concepción, tiene lugar, en febrero de 1858, las apariciones de la Virgen de Lourdes en Francia. ¿Qué Francia era aquella? Aquella Francia era la Francia del imperio de Napoleón III. Era una Francia donde ya se había hecho frente a un proceso de secularización muy importante y todavía iba a ser más importante cuando en 1870 se proclame la Tercera República Francesa. Pero los hechos fueron muy cotidianos, ya lo sabemos, la jovencita Bernadette Soubirous, que no puede cruzar las aguas heladas de la corriente, que le obliga a levantar la vista una ráfaga de viento, que verá en el interior de la gruta de Massabielle a una señora hermosa y bella, vestida toda de blanco, con un cinturón azul, un rosario entre sus dedos y una rosa dorada en cada pie. Me saludó inclinando la cabeza, rezaron juntas el rosario, desapareció la señora sin mediar palabra, la prohibieron acudir a la gruta, no sabía quién era, acudió el 18 de febrero y el 25 de marzo de 1858 escuchó la identificación de aquella señora. Yo soy la Inmaculada Concepción. Y dicen las crónicas que aquella niña la tuvo que ir repitiendo aquellas palabras porque aquella niña analfabeta no sabía que era la Inmaculada Concepción hasta que se lo dijo a su cura párroco. Pues efectivamente, en 1862 el obispo de Tarbes fijaba una pastoral en la cual aprobaba las apariciones, resaltando el carácter sobrenatural de lo experimentado por Bernadette. El Papa Pío IX concedía el título de basílica a la de Lourdes en 1876 y antes, en 1864, se ubicaba la iconografía clásica de la Virgen de Lourdes. ¿Pero qué es la Virgen de Lourdes? La Virgen Inmaculada de Lourdes, yo soy la Inmaculada Concepción. Parecía que hasta el cielo, o supuestamente el cielo, estaban ratificando lo que el Papa había proclamado anteriormente en Roma. Les repito, es un momento muy complicado en Francia, es un momento de secularización. Es interesante también analizar todo el tema de las apariciones desde el propio contexto en el que se desarrollan. Eso mismo lo podríamos realizar en Fátima en 1917, el año 7 años después de la proclamación de la República en Portugal, cuando se había terminado con la monarquía de Manuel II y se producen las apariciones de Fátima. También una advocación muy relacionada con, ya lo dicen en los propios textos de las videntes, el Inmaculado Corazón de María. Entre el dogma y el tiempo en adelante, las iglesias se van a llenar en sus altares de inmaculadas. Ya no será necesario, tampoco ya existen los Velázquez, los Murillo, los Zurbarán, sino que tendremos empresas como nuestro célebre, la célebre Olot gerundense, que va a llenar. ¿Quién no tiene? ¿Qué iglesia no tiene una imagen de Olot? Quizás esta de abajo no la tiene, ahora que me doy cuenta. No lo sé. Pero
¿Cuántos retablos se llenaron con la clásica Inmaculada Concepción? Eso significaba que se estaba desarrollando, que de nuevo el pueblo estaba dando legitimidad, y sobre todo en sus devociones, a una devoción que ya se encontraba presente. Incluso, ¿por qué no lo voy a decir? Incluso en los nuevos colegios que se van a fundar en la España canovista, en la España de la Restauración, en la España de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en Valladolid, por ejemplo, el Colegio de San José, o el Colegio de Lourdes de los Hermanos de la Salle, el de San José de la Compañía, el de Lourdes de los Hermanos de la Salle, como les he dicho, tenían, naturalmente, la advocación principal es una Inmaculada, con sus matices y sus variaciones. Piensen que Paulina Riet, fundadora del Colegio de Lourdes, en 1884, es francesa y es una gran devota de la Virgen de Lourdes, y es la que, entre otras cosas, les dice a los Hermanos de la Salle que ese colegio se tiene que llamar de Nuestra Señora de Lourdes. Y precisamente en ese Colegio de Lourdes, pues 20 años después de la fundación del mismo, el cuarto director de la casa, el hermano Luis, fundará la congregación de la Inmaculada Concepción y San Juan Bautista de la Salle. ¿Cuál es el objetivo de aquellas congregaciones? Como ven, todo esto es la historia de la devoción y del dogma de la Inmaculada, y que abarca todos los ámbitos de la vida cristiana. El mantenimiento de la piedad de los colegiales, el fomento del culto a la Santísima Virgen y la frecuente comunión de sus miembros. ¿Y cuándo precisamente se admitía a los nuevos miembros en las congregaciones? Pues en la llamada Fiesta de la Pureza, el 8 de diciembre, donde las congregaciones también, otros días, tenían sus propias funciones religiosas, sus miembros pagaban una pequeña cuota, existía una junta directiva para las distintas secciones, llevaban una medalla, en este caso del Colegio de Lourdes, con la Inmaculada Concepción, y a la vuelta con San Juan Bautista de la Salle, y aquellas congregaciones inmaculistas eran un elemento esencial en la vida cotidiana de los colegios de religiosos. Y así se han mantenido pues hasta el curso 1970-71, después del Concilio Vaticano II, después con el nacimiento de una espiritualidad diferente en los grupos. Ya no serán congregaciones marianas, ya se empezarán a llamar los grupos cristianos. Las congregaciones marianas de Luises y Coscas en Valladolid, de San Luis Gonzaga y San Estanislao de Cosca, pues van a tener una vida dinámica y esplendorosa en Valladolid, curiosamente muy difícil de estudiar hoy en día, muy difícil de estudiar hoy en día. Si yo tengo que escribir sobre las congregaciones marianas de aquellos años, a no ser que dé con algún congregante que haya guardado muchos documentos, los fatídicos años 70, bueno, nací yo en los años 70, pero los años 70 fue una década en que se eliminó todo lo que parecía no servir. Y entonces muchos papeles no es que volasen, sino que desaparecieron en esa nueva quema de papeles por no guardarlos. Es muy difícil estudiar estas congregaciones, pero de esas congregaciones nació, por ejemplo, una hermandad penitencial, la que alumbraba en Valladolid al Cristo atado a la columna. Mientras tanto, después de todo lo que les he contado y de algo que se me ha olvidado, cuando se representa a nuestro patrono de Valladolid, San Pedro Regalado, franciscano, canonizado en 1746, sobre todo cuando se le representa en pintura llevado del Abrojo a la Aguilera por los ángeles, siempre hay una meta. La meta no es el Abrojo o la Aguilera, sino la meta es la Inmaculada Concepción. Ahí hay de nuevo inmaculismo y franciscanismo. Mientras todo esto ha ocurrido, la Inmaculada, la bella Madre de Dios, con rostro redondeado de niña, continúa siendo la imagen más difundida de la devoción mariana y quizás la imagen que muchos de ustedes llevan en sus carteras. Muchas gracias.